16. Pero antes de comenzar este estudio, recuerdan que hace 15 días quise presentarles un pequeño video y lo voy a usar esta vez porque hoy vamos a culminar este tema de los falsos maestros a manera de introducción, y me gustaría que pusieran un momento su atención aquí en la pantalla y sobre todo que escucharan a este personaje famoso llamado Dante Gebel, el cual pues aparenta ser un pastor bíblico. Por ahí hay muchos pequeños videos en internet y lo que dice en parte es verdad, pero estudiando un poquito más a profundidad su doctrina debemos de tener mucho cuidado. Así que escuchen, es muy breve, dura 2 minutos este video. ¿Por qué Jesús se lo lleva al cielo si ni siquiera pidió perdón? Imaginen el discípulo que está abajo. Yo me aguanté 3 años. 3 años. Me llamó generación de víbora, me llamó cabezón, me llamó duro, hispano, me dijo de todo. Y este está seguramente tu reino y se lo lleva. Eso es injusto. Sí, la gracia de Dios es tan injusta. La gracia de Dios es tan injusta. La gracia de Dios es tan injusta que hoy me han dicho el sur de California es el cementerio de las iglesias. Allí está solo gente muerta, la unción no desciende ahí. Pero permítame, yo conozco un Dios injusto, un Dios injusto, un Dios injusto, un Dios que cuando se le antoja dice, del sitio menos probable voy a comenzar un fuego tan poderoso, tan grande, tan inigualable. ¿Lo creen? Díganme, amén. La Biblia dice que en el huerto del Edén Él colocó al hombre, lo duerme, hace la mujer. Menos mal que lo durmió, si no el hombre hubiese opinado dónde ponerle más y dónde ponerle menos durante la creación. Ponle más por aquí, un poquito más y total sobra tierra, Señor, hazle un poco más por atrás. Si vas con una prostituta, no importa cuál sea tu higiene, si eres limpio o sucio, adivinen, si van a buscar la gracia de Dios, tampoco le importa, ni te hace preguntas acerca de tu pasado, ni siquiera de tu presente, y tampoco le importa tu higiene espiritual. No le importa. Una lo hace con cualquiera, la otra también. Una cobra y lo hace por dinero, la prostituta. La otra es gratis. Y echó una maldición. Nosotros tenemos el poder para bendecir y maldecir. Nunca maldigan a otra persona, pero digan, diablo, no solo declaro bendición en mi vida, sino que te maldigo a que nunca más toques ni a mis hijos, ni a mis finanzas, porque la vas a pagar caro. Ya te vas a consumir en el infierno, pero yo voy a hacer que la pases mal. Yo voy a hacer tu peor enfermedad, te voy a hacer tu peor pesadilla, te voy a hacer la vida imposible. Yo te maldigo, Satanás. Te maldigo, Satanás. No te atrevas a tocar mi familia. ¿Cuántos quieren una orden de restricción para Satanás? Díganme amén. La gracia de Dios con una prostituta, y suena muy bonito el mensaje, ¿no? Y lo hace con cualquiera, y pues si tú estás igual de sucio, pues también lo hace contigo. Una cobra y la otra es gratis, y ¡ay! Todos aplauden. Suena muy bonito, pero el hecho de que suene bonito no quiere decir que sea bíblico. Luego él también dice, pues una vulgaridad, ¿no? Si el hombre hubiera decidido cómo hacer la mujer, pues le pondría más tierra atrás, ¿no? No sé, no me imagino eso en el púlpito, no es correcto a la luz de la palabra de Dios. Incluso también eso de maldecir a Satanás, otra vez suena muy bonito, pero cuando Judas describe a los falsos profetas, lo puede leer en su carta, a los falsos maestros. Una de las características de los falsos maestros es hablar mal de las potestades superiores. Nosotros somos inferiores a los ángeles, dice el autor de la carta a los Hebreos. Satanás es un ángel caído y por lo tanto no estoy diciendo que debemos adorarlo ni respetarlo, pero se acuerdan el texto, dice que ni aún el ángel que, ¿verdad?, que peleó el cuerpo de Moisés dijo, te reprendo. ¿Qué dijo el ángel? El Señor te reprenda. Entonces nosotros no somos quienes. Y él dice que maldigamos a Satanás. Suena muy bonito, pero no cuadra con la palabra de Dios. Y así muchas cosas de las que este hombre dice suenan muy bonito y muy sentimental y te hacen suspirar, pero no es palabra de Dios, hermanos. Y la palabra de Dios es lo único que transforma y que da vida. Ahora,
la máxima autoridad, hermanos, en la iglesia no es el pastor, nunca lo olviden. La máxima autoridad en la iglesia es la palabra de Dios. Y cuando se le ha confrontado a este hombre, por ejemplo, hay un pequeño comentario, dice, qué triste, Dante, que estés de acuerdo con Luis Palau en congraciarte con el jefe del imperio romano, porque lamentablemente Dante Gebel ha caído también en un error que es el ecumenismo, y es tratar de pisotear las verdades centrales del evangelio con tal de unirnos con la Iglesia Católica Romana y otras religiones. Entonces dicen, qué triste que hayas hecho eso. No le están faltando al respeto, y sin embargo él responde, no hables por hablar, porque el día que cobren el impuesto a la estupidez, no te va a alcanzar el salario de toda una vida para pagar. Fíjense, ¿cómo se le puede llamar? No deje usted el vocabulario, la actitud, ¿no? Tan déspota, arrogante. Y luego le dicen, es increíble, cualquiera que habla de Luis Palau, dice Dante Gebel, o de cualquier siervo, cuando deberían lavarse la boca con jabón antes de mencionarlos. Estoy harto de los mediocres boca suelta que largan su diarrea verbal en contra de los siervos de Dios, cuando ellos no le llegan ni a la suela de los zapatos. En fin, es lo que hay. Es más, una de las características de los falsos maestros es su arrogancia, y cuando se les confronta a la luz de la palabra de Dios, ellos sacan ese texto de contexto, no toques al ungido de Jehová. Pero hermanos, ni aun los siervos de Dios, ni los pastores están por encima de la palabra de Dios. Imagínense el apóstol Pedro respondiéndole así a Pablo cuando lo exhortó, que andaba de hipócrita, ¿se acuerdan? Pedro estaba cayendo en hipocresía y el apóstol Pablo lo exhortó. Imagínense respondiéndole así, no. A la luz de lo que continúa hablando Hechos, Pedro aceptó, hermanos, la corrección por parte del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo lo hizo a la luz de la palabra de Dios, que es la máxima. Entonces, hermanos, para que tengamos mucho cuidado. Así que vamos a hacer una oración y que esto sirva para introducción, para una vez más poner atención en este mensaje tan importante acerca de los falsos maestros que se han apartado del evangelio. Padre bendito, te damos gracias en este día por la bendición de que tú nos das de estar una vez más en este lugar reunidos para juntos estudiar tu palabra. Señor, reconocemos que sobre todas las cosas necesitamos la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, que Él sea iluminándonos y guiándonos. No nos creemos superiores a Dante Gebel, Señor, al contrario, te pedimos que tú tengas misericordia de él, Señor, y lo salves, Señor, le concedas un arrepentimiento verdadero, Señor. Al contrario, te damos gracias porque si nosotros alcanzamos a entender algo de tu palabra, no es porque seamos mejores que los demás, es porque tu gracia, Señor, nos ha alcanzado, porque tu mirada, Señor, ha sido puesta en nosotros. Permítenos tener siempre una actitud humilde, reverente y obediente, no ante nuestras tradiciones y nuestros pensamientos, no ante el Dios que nos imaginamos, sino ante el Dios que se revela en tu palabra, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Así que vamos a leer una vez más Tito, capítulo 1, versículos 10 al 16. Gracias. ¿Ya lo tienen? Tito 1, 10 al 16. Dice así: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están ¿qué? Corrompidas. Fíjense, están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. En estos versículos el apóstol Pablo le mostró a Tito, recuérdalo, por qué la necesidad
de líderes calificados en la iglesia, ya que las iglesias de Creta se habían visto infectadas por falsos maestros apartados del evangelio, teniendo como resultado un carácter, un testimonio y un estado totalmente corrompido. En estos versículos nosotros aprenderemos, o hemos aprendido ya, 3 razones. Hemos avanzado en 2, pero 3 razones para confrontar, denunciar y callar a los falsos maestros. ¿Te acuerdas de la primera razón? ¿Por qué debemos alejarnos, callar, denunciar a los falsos maestros? ¿No tienen sus notas? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la primera? Muy bien, porque su carácter se ha corrompido. ¿Y se acuerdan? Estudiamos a la luz del versículo 10, ¿se acuerdan? Y versículo 11, ¿no es así? Cómo su persona, sus acciones y su motivación es ¿qué? Corrompida totalmente. Luego dijimos, segunda razón para confrontar, denunciar y callar a los falsos maestros. ¿Por qué? Muy bien, porque su testimonio se ha corrompido. ¿Delante de quién? Según el versículo 12 y versículo 13. Ante el mundo y ante la iglesia. ¿No es así? Y ahora vamos a ver la tercera y última razón de por qué confrontar, denunciar y callar a los falsos maestros. Porque ellos, al alejarse del evangelio, hermanos, su estado espiritual se ha corrompido. Su estado espiritual se ha corrompido. Dice el versículo 15 y 16, todas las cosas son puras ¿para quién? Para los puros. Pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de la condición espiritual de estos falsos maestros. Fíjate, Pablo no se conforma a advertir de este peligro a Tito y a los creyentes solamente al exponer su carácter y su testimonio, sino que Pablo quiere ir más allá, más profundo, dirigirse a la raíz de donde provenía esta falsa enseñanza y el mal testimonio de estos falsos. Su estado espiritual que estaba corrompido. Y en estos versículos Pablo va a demostrarle a Tito, hermanos, que el estado espiritual de estos falsos maestros se podía ver de dos maneras, internamente y externamente. ¿Por qué digo internamente? Por lo que dice el versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están ¿qué? Corrompidas. Pablo, hermanos, muestra el estado espiritual corrompido de estos falsos, abordando un tema, el tema de la pureza. Seguramente porque el tema de la pureza estaba relacionado con la enseñanza, ¿te acuerdas? Versículo anterior, de mandamientos de hombres y las enseñanzas judaizantes por parte de estos falsos maestros. Déjame decirte que el legalismo judaico de tiempos del apóstol Pablo, de tiempos del Señor Jesús, había caído en el error de pensar que una persona podía hacerse aceptable o justo o limpio ante Dios siguiendo cuidadosamente una serie de ritos y obras externas consideradas como purificadoras. Esto a su vez, decían ellos, también se debía evitar toda clase de contacto o ingesta de cosas que eran consideradas interiormente malas. ¿Te acuerdas? De ahí su prohibición de algunos alimentos, de ahí su prohibición del matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ellos lo hacían según citando la Biblia, lo hacían según usando la palabra de Dios, pero la realidad, hermanos, es que era errónea la interpretación que ellos hacían de la palabra de Dios, de la ley de Dios. ¿Te acuerdas que Jesús en alguna ocasión les dijo a los saduceos, erráis? ¿Y de qué manera erraban?
ignorando, exacto, ignorando las escrituras. Miren, hermanos, es verdad en un sentido que Dios, hermanos, prohibió a la nación de Israel abstenerse de ciertas cosas, abstenerse de ciertos alimentos, abstenerse de cosas, hermanos, que de alguna manera sí hacían a una persona, escucha, cultualmente impura, cultualmente impura. ¿Qué quiero decir cuando digo cultualmente impura? Es decir, que ellos no podían acercarse a ofrecer culto a Dios en ese estado. Ellos entonces estaban obligados a pasar por un rito de purificación que les permitía estar puros cultualmente y ahora sí acercarse a ofrecer ofrenda, alabanza a Dios. ¿Cómo qué cosas hacían a una persona cultualmente impura? ¿Te acuerdas? Levítico, Antiguo Testamento, ¿lo puedes leer? ¿Quién me dice una? Comer animales, exacto, que se consideraban impuros, muy bien. ¿Qué más? Tocar, muy bien, un animal muerto o incluso una persona que estaba muerta. Incluso el hecho de estar en un velorio te hacía cultualmente impuro. Tener flujo de semen en el caso de los varones, tener flujo de sangre en el lugar de en el caso de las mujeres. Eso hacían, según Levítico, cultualmente a una persona impura. Ahora bien, todo, hermanos, como en la ley mosaica, tenía un propósito. Dios, hermanos, quería enseñar al pueblo de Israel a diferenciar entre lo malo y lo bueno, entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Si observamos bien, hermanos, todas las prohibiciones en la ley mosaica están relacionadas con la vida y con la muerte. La vida representaba el bien, la pureza, la salud, el bienestar, pero la muerte representaba lo malo, la impureza, la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. El error, hermanos, que los israelitas cometieron al interpretar la ley fue creer que lo que era, escucha, pecado para Dios era entrar en contacto con ciertos objetos o ingerir ciertos alimentos. Eso, hermanos, no era pecado, ni siquiera en el Antiguo Testamento. Escucha bien, no era pecado. Solo te hacía cultualmente impuro, es decir, no podías ofrecer culto a Dios en ese estado. Pero lo que sí era pecado, escucha bien, era evadir la ley de Dios y presentarse ante Dios ignorando sus mandamientos. Ok, voy al velorio de mi mamá, un ejemplo, ¿no? En ese tiempo, ¿estaba yo pecando? No, no era pecado, ve al velorio. Lo que era pecado era decir a Dios, sí, tú dices que un velorio me hace cultualmente impuro, pero no importa, yo voy y entro a tu templo. Y sí había un problema, ¿no? Eso sí era pecado porque ibas en contra de ¿qué? De la ley de Dios. Pero lo que Dios quería mostrarte en ese tiempo era decir, la muerte es algo malo. Es algo que está relacionado con algo que es peor que la muerte, el pecado. Porque es cierto, no, la muerte es consecuencia de ¿qué? Del pecado en la vida de las personas. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Bueno, voy a tocar un animal impuro. Se murió un ratón en mi casa. No puedo tocarlo. Es pecado. No, lo tocabas, te hacía cultualmente impuro, pero después pasabas por un rito de ¿qué? De purificación. Dios quería enseñar a su pueblo que quién era el único que podía hacernos limpios delante de Él. Dios. Dios. Pero es como el tema de los sacrificios. Yo les pregunto algo. ¿Los sacrificios quitaban el pecado de la gente? No, el autor de la carta a los hebreos es claro. Si los sacrificios de animales quitaran el pecado de las personas, entonces ¿para qué vino Cristo? Aún esas personas que ofrecían un sacrificio animal no eran salvadas y perdonadas por ese sacrificio. Eran salvadas y perdonadas por la fe en el Dios que perdonaba y que saldaba una cuenta que solo ellos tenían que pagar. Sin embargo, Dios proveyó un medio de salvación. En un sentido, ponían su fe en la obra de ¿quién? De Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí me entienden? ¿Es claro?
Una vez más, Dios quería enseñar al pueblo de Israel a diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. Pero ellos, hermanos, comenzaron a creer que lo malo estaba en los objetos, en la comida, en los lugares. Pero en realidad eso no era así. Aunque esas cosas en el antiguo pacto sí te hacían culturalmente impuro, espiritualmente en realidad solo hay una cosa que nos hace realmente impuros: el pecado en nuestro corazón. Y esto fue lo que enseñó el Señor Jesús. ¿Se acuerdan Marcos? Acompáñenme. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Vamos a leer a partir del versículo 14. Marcos capítulo 7 a partir del versículo 14. ¿Ya lo tiene? Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía: escuchen todo lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Y hoy nos dice el Señor a todos, versículo 16, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Porque algunos siguen aferrados a sus tradiciones humanas, porque prefieren oír su propia voz, la voz de su corazón, en lugar de oír al Espíritu de Dios. Cuando Jesús dejó, versículo 17, cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento?, preguntó Jesús. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar, no lo puede hacer impuro? Versículo 19, porque no entra en su corazón sino en el estómago y se elimina. Y subrayamos, hermanos, Jesús declaró así limpios todos los alimentos. También decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, los engaños, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Ahora, esto no fue fácil, hermanos, para entender para los judíos del tiempo del Señor Jesús. Incluso, hermanos, Pedro, ¿se acuerdan? Había caído en el error de pensar como muchos, de creer que lo malo estaba en los objetos, en la comida, en los lugares, y peor aún en las personas. Porque había llegado un punto en que los judíos, creyéndose superiores a los gentiles, ¿se acuerdan cómo los consideraban? Inmundos, impuros. ¿Se acuerdan cuando ese lienzo, esa es la palabra, iba a decir manto, pero es lienzo, con alimentos impuros, es bajado en una visión hacia Pedro? ¿Y qué le dice el Señor? Mata y come. ¿Y cuántas veces le tuvo que decir esto el Señor? No una vez, 3 veces, porque su corazón todavía estaba ¿qué? Duro, hermano. Como está el de algunos aquí, duro ante la palabra de Dios. Señor, yo nunca he comido algo que es ¿qué? Impuro. ¿Y qué le dijo el Señor? Lo pueden ustedes leer en casa y en Hechos 10, versículo 15. Lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. Al igual que en el suceso que acabamos de leer en Marcos 7, la palabra de Dios, Dios mismo declara limpios todos los alimentos. Lo que Dios ha limpiado, Pedro, no lo llames tú impuro. Ahora bien, ¿cuál era el propósito de esta visión en Pedro? ¿Que ya comieran de todo? No principalmente. ¿Se acuerdan qué pasa al instante? Vienen unos hombres tocando la puerta. ¿Qué eran esos hombres? ¿Judíos? Gentiles, romanos. Y venían a llamar a Pedro, ¿para qué? Para ir y predicarle el evangelio a un ¿qué? ¿A un judío? Y aún ustedes lo pueden leer ahí en Hechos 10, versículo 28.
Pedro dice, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Ahí está, Pedro entendió la visión. Pedro, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. ¿Cómo Dios ha limpiado a tanto a judíos como a gentiles? ¿A través de abstenerse de ciertos alimentos? ¿Cómo Dios nos ha limpiado, hermanos? Por la sangre de Jesús. Por eso cuando Pedro ve en gentiles que él consideraba inmundos, impuros, derramarse el Santo Espíritu de Dios, imagínense. Santo Espíritu de Dios. La presencia del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La gloria Shekinah que se apareció en el monte Sinai, la mismísima presencia de Dios, pero ahora sobre romanos, sobre gentiles. Pedro queda conmocionado y él dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Gloria a Dios. Y se acuerdan, ustedes lo pueden leer en Hechos capítulo 15, cuando estaba esta contienda entre judíos, gentiles, y los gentiles se tenían que volver judíos, dice Pedro, no. Sobre ellos se ha derramado el Espíritu de Dios sin hacer ninguna acepción, sin hacer ninguna diferencia. Y entendemos que al igual que ellos, al igual que nosotros, seremos salvados solo por la gracia de Dios. Y dice, y por la fe el Señor ha purificado sus corazones. No fue a través de abstenerse de alimentos que Dios nos purificó. Porque otra vez lo que Dios quería hacerle entender a su pueblo era diferenciar entre lo bueno y lo malo, pero que ellos entendieran que lo bueno y lo malo no estaba en esas cosas, sino en ¿dónde? En ellos. Como la circuncisión. ¿Qué decía David en un momento? No circunciden el prepucio de su carne, más bien circunciden el prepucio de su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículos 4 y 5. 1 Timoteo 4, 4 y 5. Todo lo creado por Dios, ¿cómo es? Bueno. Todo, hermanos. Todo lo creado por Dios es bueno y nada. ¿Y qué es nada? Nada es nada. Nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. ¿Lo ve? Todo lo creado por Dios es bueno. Y ahora, hermanos, es lo que estamos entendiendo a la luz de la palabra de Dios. Lo malo no está en las cosas externas, en los alimentos, en la ropa, en lo que sea. No, hermanos, lo malo está aquí, en nuestro corazón. Todo lo creado por Dios que es bueno, bueno. Nada se debe de rechazar, absolutamente nada, porque es santificado mediante la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Jesús declaró limpio todos los alimentos. El lienzo, no llames impuro a lo que yo he santificado. Y ahora Pablo, hermanos, escribiendo a Tito, va más allá de lo que dijo a Timoteo. No solo lo creado por Dios es bueno, nada debe rechazarse, sino que ahora Pablo le enseña a Tito que en realidad lo que hace puras o impuras las cosas son las personas que participan de ellas. Dice Tito 1:15, volviendo a nuestra carta que estamos estudiando, Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos, nada es puro. Nada es puro. Pablo, hermanos, habla aquí de dos tipos de personas, los puros y los corrompidos, que también son incrédulos. Ahora mi pregunta es, ¿quiénes son los puros? Conforme todo esto que les platiqué, conforme todo el panorama que vimos en la Biblia, ¿quiénes son los puros? ¿Los que se abstienen de tocar ciertas cosas o comer ciertos alimentos? No. Mire, esta misma carta deja en claro quiénes son los puros. Tito capítulo 2, versículo 14 dice, Tito 2:14 dice, Él, hablando de quién, de Cristo,
Cristo se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. ¿Cuántos de aquí son parte del pueblo de Dios? Eso significa que Cristo nos ha declarado, nos ha hecho ¿qué? Puros, nos ha purificado. Los que son puros son aquellos que son de Cristo. Son aquellos que Cristo ha purificado a través de la fe sus corazones. Dice Pablo que para los puros todas las cosas son ¿qué? Puras, es decir, libres de mancha y de pecado. Ellos entienden que lo que los va a hacer justos delante de Dios no son ritos externos, sino solo la perfecta obra de Cristo a su favor. Mire, nos acabamos de ir a los bautizos, ¿verdad? ¿Usted sabía que hay gente que cree que sumergirse en agua lo purifica ante Dios? No, pues díganme eso, me baño diario, porque no me baño diario, la verdad. No, hermanos, eso no nos hace puros delante de Dios. Ustedes sabían, vamos a participar de la Santa Cena el viernes, aprovecho para invitarles a todos, hermanos. Es un tiempo, si el mundo, recuerda cuánto más nosotros como creyentes, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a participar de la Santa Cena. Y algunos piensan que lo que los va a hacer justos delante de Dios es comer del pan y del vino. No, hermanos. Entonces, ¿para qué vino Cristo, no? Hubiéramos comprado toda la Bimbo y todo el boing de uva y pues vamos a hacernos puros, ¿no? No, hermanos. Lo único que nos declara justos delante de Dios es el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora bien, obviamente que cuando Pablo aquí dice todas las cosas son puras, se refiere, como lo vimos, a todas las cosas que Dios ha creado para el disfrute y el gozo del creyente, los alimentos, el matrimonio, el sexo dentro del matrimonio, etcétera. Porque evidentemente hay cosas que Dios sí llama pecado. La gula, por ejemplo, es pecado. Si tú comes y no te puedes detener, hermano, no tienes dominio propio y estás pecando en contra de Dios. El homosexualismo es pecado. La fornicación es pecado. El adulterio es pecado. Y recuérdalo, no hay necesidad que te vayas y te acuestes con una persona. La fornicación y el adulterio puede ser aquí, en la mente y el corazón. El machismo, hermanos, es pecado. Que llegues a tu casa como un holgazán, a que todo se le tiene que servir y no sirves, es pecado. Porque Cristo no vino a ser servido, sino a servir. Y él sí era hombre, de verdad, no como algunos que conozco. Luego se los presento. No vinieron hoy. El machismo es pecado, hermanos. Pero lo que Pablo está enseñando aquí, hermanos, es clave. En palabras del pastor MacArthur, él dice en uno de sus comentarios: cuando una persona es pura en corazón y mente, su perspectiva acerca de todas las cosas también es pura. Y esa pureza interna produce verdadera pureza externa. En otras palabras, si queremos realmente hacer lo que Dios ordena, si realmente queremos obedecer los mandamientos de Dios, decirle sí a lo que es santidad y no a lo que realmente es pecado, debemos primeramente ser purificados en nuestra mente y nuestro corazón por el poder de Dios a través de la obra de Cristo y la regeneración del Espíritu Santo. Necesitamos, hermanos, la guía de la palabra de Dios. Porque hay otro grupo que Pablo señala aquí, dice, los que no son puros, es decir, los corrompidos e incrédulos. Ellos, hermanos, están corrompidos, es decir, están manchados y contaminados en todo sentido, tanto moral como espiritualmente. Y Pablo remarca su estado de corrupción al llamarlos también incrédulos. Porque déjame decirte que el rasgo
más llamativo de la corrupción de estos falsos maestros, de estos que Pablo llama corrompidos, era su falta de fe en Dios. Su falta de fe en Dios. Y algunos hermanos, déjenme decirlo, ese es su problema, su incredulidad. Esa incredulidad es la que les impide creer que Dios, hermanos, es el único que realmente puede declararlos justos. Que solo es Dios el único que realmente puede purificarlos. Que la obra de Cristo es la única que puede salvarles de su condición pecaminosa y que esa obra es, escúchalo bien, suficiente para declararles justos ante Dios. No es tu ayuno, y no estoy hablando mal en contra del ayuno. Ayune usted si quiere ayunar, pero no es tu ayuno. Ay, cómo me duelen las tripas, entonces Dios me va a ayudar. No, hermano. El único sacrificio perfecto, el que no está manchado de pecado, es el sacrificio de Cristo. Ni tu oración, déjame decírtelo, ni tu ayuno, ni tu lectura bíblica te va a declarar justo ante Dios. Nosotros ayunamos, nosotros oramos, nosotros leemos nuestra Biblia por gratitud y por dependencia al Dios que nos ha salvado únicamente por la obra de Cristo en la cruz. Por eso Pablo y nosotros no nos gloriamos en otra cosa más que en Cristo y este crucificado. Por eso mismo es que para estos hombres nada es puro. Por eso se abstienen de cosas que Dios ha creado y que Dios llama buenas. Ellos se abstienen como si eso fuera darles salvación, y peor aún, como hacían estos falsos maestros, enseñan a otros a hacer lo mismo. En palabras del teólogo escocés del siglo XIX, Patrick Fairbairn, quienes confían en sí mismos, en sus rituales externos o en cualquier otra forma de justicia por obras, él dice, apague su celular por favor, tienen una fuente de contaminación que se extiende por todas partes e infecta todo lo que les rodea. Sus alimentos, sus bebidas, sus posesiones, sus trabajos, sus comodidades, sus acciones, todo lo suyo a la vista de Dios está manchado con impureza porque están, escucha bien, dejando fuera de sus vidas lo único que posee eficacia para la limpieza y la regeneración de sus almas, el sacrificio de Cristo. Una persona, por muy moral que parezca, por muy devota que parezca, si no tiene a Cristo, ante Dios está manchada por el pecado. Ante Dios no tiene salvación. Por eso dice Pablo que su concepción de que nada es puro no se debe a algo malo en las cosas, sino a algo malo en el interior de ellos. Dice Pablo, sino que tanto su mente como su conciencia están ¿cómo? Corrompidas. No son las cosas externas las que están corrompidas, es decir, manchadas por el pecado, sino más bien es, dice Pablo, ¿su qué? Su mente, su forma de pensar, de donde provienen las decisiones y cada uno de sus pensamientos, cada una de sus acciones. Y no solo su mente, dice Pablo, sino también su conciencia está ¿cómo? Corrompida. La conciencia, hermanos, es lo que nos permite distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, en otras palabras, Pablo dice que tanto la forma de pensar de estos hombres como su capacidad para distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo está totalmente corrompida, totalmente corrompida. Esto se debe a que sus corazones, su mente y su conciencia no han sido purificadas por lo único que tiene poder para salvar, la sangre preciosa de Cristo que vertió en la cruz del Calvario. Tito, o en esta carta a Tito, queda claro esta verdad. Tito capítulo 3, versículos 5 y 6, ¿qué dice? Tito 3, 5 al 6, una vez más hablando de Cristo. Él nos salvó porque ayunamos 40 días. ¿Dice eso? Él nos salvó porque no pusimos árbol de Navidad
y no tomamos Coca-Cola. ¿Así dice? Él nos salvó. Ya mejor le paro, hermano. Van a decir, hermano, me van a apedrear. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ahora déjame poner una pausa. No es que Dios esté en contra de salvarte por tus obras. No, pues si fueran nuestras obras, seamos salvos. Es más bien que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente. ¿Por medio de quién? De Jesucristo nuestro Salvador. Por eso muchos se van, hermanos. No es porque tengan una forma ellos de hacer las cosas. No, es que lo que pasa es que en el trono de sus corazones no está Dios, o por lo menos no está el Dios revelado en la palabra. Están ellos, está su gloria. Es que yo me voy a salvar. Es que yo soy mejor que los demás. Yo soy más espiritual. Oh, si supieras cuántas horas yo oro, caerías postrado ante mis pies. Bueno, yo llegué a escuchar aquí algunos, déjenme decirlo, que decían que hasta Satanás se les ponía de rodillas para rogarles cuando los tentaba. No, hermanos. Por lo menos hasta que Dios nos ayude, en el trono de este lugar no va a estar ninguno de nosotros. Ni siquiera yo. Solo Cristo. Porque solo Él merece la gloria. Solo Él merece la gloria. Si ayunas, gloria a Dios. Ora en secreto, dijo Jesús. Si ayunas, dijo Jesús, no seas como los hipócritas que demuestran su ayuno, ¿no? Tú ayuna para Dios. Si ofrendas, no te jactes ante los demás de hacerlo, porque créeme que jamás le vamos a ganar a Cristo, jamás. Por eso en el cielo, si vamos a adorar a alguien, no es a nosotros, es a Cristo, y por la eternidad, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. La mente de los falsos maestros y de los incrédulos está manchada por el pecado, y por lo tanto es el pecado el que controla los pensamientos y las decisiones de ellos. Pero la mente y el corazón de los creyentes ha sido ya limpiada por el poder de Cristo, y el Espíritu Santo, como dice este texto, le ha hecho una nueva criatura con nuevos deseos, nuevos pensamientos, nuevos anhelos y un entendimiento correcto de la palabra de Dios y de la voluntad que Dios ha revelado en su palabra, hermanos. ¿Por qué cree, hablando acerca de este tema de la mente, la conciencia, que la Biblia nos llama una y otra vez a renovar nuestra mente? ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 12:2? No se adapten a este mundo. Este mundo dice, reza tantos Aves María, vete de rodillas hasta Calzada de Guadalupe y entonces vas a ganarte el favor de Dios. Este mundo dice, toca las puertas de los vecinos diario y habla con ellos y te vas así a ganar la bendición de Dios. No, hermanos. Dios dice en su palabra, tú no puedes hacer absolutamente nada. Rinde tu vida ante Cristo. Y ahora sí, toca las puertas y haz lo que tengas que hacer, pero para la gloria de Dios, por gratitud a Dios. Ofrenda, claro que sí, ofrenda con generosidad, pero para la gloria de Dios. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hermanos, si queremos crecer en conocimiento, en discernimiento, no debemos cometer el error del que nos advierte la Biblia de llamarle bueno a lo que es malo, ni malo a lo que es bueno.
Por eso tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, para así enseñar a otros, hermanos, y principalmente a nuestras futuras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. No les vamos a enseñar el camino que nosotros nos imaginamos de Dios, sino el camino que Dios ha revelado en su palabra. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Él, de Cristo. Y no nos pase como a los fariseos, que pensando que ellos estaban guiando a las personas al cielo, Jesús les dijo que en realidad estaban haciendo a la gente doble merecedores del infierno. Mandamientos de hombres solamente. Porque como el Señor mismo dijo, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Por eso todos se van a inscribir al discipulado, ¿verdad? Este año. Todos los que hacen falta. Bueno, ahí van. Por eso van a venir al estudio bíblico, ¿verdad? De este mes, los dos, para varones y para mujeres. Por eso van a venir el viernes, ¿verdad? Crucifixión, y el domingo resurrección. Decía mi abuelito una verdad: vamos por fe, yo le voy a sumar, pero la fe no es suficiente, dice la palabra. Obras se necesitan. Fe y obras van de la mano, hermanos. Dicen algunos cuando les digo, vengan a la iglesia, primero Dios. Digo, no, Dios está dispuesto. Falta tú. Pero bueno, déjame decirte que el estado espiritual de estos falsos maestros no solo era interior, porque hermanos, tarde o temprano la corrupción interior se manifiesta. ¿De qué manera? Externamente. Su corrupción también era externa, externamente se manifestaba. Volvamos a Tito y ahí vamos a acabar en Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Lamentablemente, hermanos, aunque el pecado se aloja en lo más profundo de nuestro corazón, como seres humanos somos muy sutiles para esconderlo. Los falsos maestros que habían infectado la isla de Creta no andaban de casa en casa diciendo abiertamente que su deseo era apartar a la gente del Dios verdadero, del Dios de las Escrituras. No, hermanos. Ellos, como dice el texto, profesaban conocer ¿a quién? A Dios. Eso significa que ellos decían tener una relación con el Dios verdadero. Ellos decían, hermanos, que Dios era su Padre y que ellos eran sus hijos. Ellos decían ser guiados por Dios y que por lo tanto ellos también podían guiar a otros. Sin embargo, dice Pablo, aunque eso profesaban, con sus hechos, ¿qué? Lo niegan. Ellos decían conocer al Dios bueno, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Al Dios que bendijo al hombre y le dijo multiplícate, al Dios que al terminar la creación y mirar lo que había hecho dijo todo en gran manera es que bueno. Pero a la hora de la hora, a través de sus mandamientos de hombres y sus prohibiciones legalistas, rechazaban el carácter de ese Dios bueno. Rechazaban la palabra de Dios que había declarado limpio todos los alimentos. Rechazaban a los enviados de Dios, como el apóstol Pablo, que había dicho todo lo creado por Dios es que bueno. Rechazaban el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, Jesucristo. Y así, hermanos, negaban la bondad y el carácter santo del Dios verdadero. Por eso Jesús dijo, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 7, versículo 18, por sus frutos los conoceréis. Y dice el versículo 18, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Si el contexto está hablando de falsos maestros, porque vendrían a nosotros como vestidos como ovejas, pero son lobos rapaces. Por eso dice más adelante, ¿se acuerdan? Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23.
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, hermanos, como estos hombres en Creta que profesaban conocer a Dios. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Con sus hechos lo niegan. Y si vuelve a Tito, fíjese, ellos podían decir Señor, Señor, conocer a Dios, pero dice Pablo, ellos son ¿qué? Abominables. Ellos negaban a Dios siendo abominables. El término que Pablo usa aquí para describir a los falsos maestros retrata algo que es detestable para Dios. El estado espiritual corrupto por parte de estos líderes los había llevado a una vida tal que eran causa del aborrecer de Dios. Wow. Wow. Mira lo que el profeta Ageo describía acerca de la vida religiosa del pueblo de Israel. No lo busques, déjame, te lo leo. Ageo, anótalo para que lo leas en casa. Ageo 2, 13 y 14, lo voy a leer. Ageo 2, 13 y 14 dice, y dijo Ageo, si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Y escucha, entonces volvió a hablar Ageo, así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor, y así es toda la obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen, inmundo es. Estos falsos maestros decían, lo impuro está en las cosas. Y Dios decía, no, lo impuro está en ustedes. Porque están negando a Cristo como Salvador. A Cristo como único y suficiente Salvador. Por esa misma razón, el Señor habló al profeta Isaías, en Isaías capítulo 1, versículos 11 al 14. Fíjense lo que profetizó Isaías a la nación de Israel, que también ellos decían, ok, con ritos, con ofrendas, con sacrificios, vamos a ser puros ante Dios. Isaías 1, 11 al 14, ¿qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor, cansado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado, la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes que pisoteen mis atrios? No traigan más sus vanas ofrendas, el incienso me es ¿qué? Abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no tolero iniquidad y asamblea solemne. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma, se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarla. Y uno externamente diría, bueno, pero pues están haciendo sacrificios, están yendo al templo, están guardando el día de reposo. Hermanos, pero Dios pesa los corazones. Dios pesa los corazones. ¿De qué te sirve venir a la iglesia? Bueno, ya me dijeron que esa palabra de qué te sirve no la diga, porque se malentiende. De nada sirve venir a la iglesia, cantar fuerte y alta voz, ser uno aquí y ser otro allá afuera. Y no digan, hermanos, orgullosamente, entonces ya no voy a venir. O es que el hermano Emilio Junior nos dijo que ya no vayamos a la iglesia. Ay, hermanos, mejor arrepiéntanse, hermano. ¿Tienen calor ahorita? Decía mi abuelito, en el infierno va a ser más. ¿Es verdad? Pero que hoy sea día de salvación, hermano, en Cristo Jesús. ¿Por qué pasaba todo esto? ¿Por qué el Señor habla así con Ageo, con Isaías? Por lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 15, Jesús hablando acerca de todo ese tema de los fariseos. Lucas 16, versículo 15.
Y Jesús les dijo, Lucas 16:15, y Jesús les dijo, ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Ay, hermanos, es que la Biblia es clara, ya ni tengo que decir nada. Cuando el orgullo, hermanos, ante Dios está presente, aunque lo que hagamos sea alabado por los hombres, ante Dios es una abominación. Y no importa cuán sublime parezca ser la ofrenda y la adoración que ofrecemos para Dios, es algo aborrecible, algo que le da asco. ¿Sabes por qué? Porque la única manera que podemos entrar con confianza ante el trono de la gracia, ante el trono celestial, ante la presencia del Santo y Trino Dios, no es con la cabeza erguida, es con la cabeza inclinada y decir, Señor, soy pecador, miserable de mí, ten piedad de mí, oh Dios. Soy un gran pecador, Señor, pero más grande es tu amor. Y puedo entrar confiadamente, porque no confío en mí, sino confío en Cristo para salvación. Amén. Hasta yo digo, amén, hermanos. Y no solo era orgullo, dice Pablo, ellos también, volviendo a Tito, ¿cómo eran? Abominables y desobedientes. ¿Sabes por qué eran desobedientes? Por lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 3. Te lo voy a leer. Romanos 10, 3 dice, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se someten, dice Pablo, a la justicia de Dios. Sí, Cristo es valioso, pero necesito agregarle mis méritos. Sí, pues como que Cristo me dio una ayudadita, pero ahora yo le ayudo a Él. Ayúdate que yo te ayudaré, dice, ¿no? Desobedientes, dice Pablo. Porque el que realmente obedece es aquel que obedece al primer mandamiento. No digo en importancia, el primer mandamiento del Señor Jesús en su ministerio. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios, ¿qué? Se ha acercado. Señor, yo no puedo. A lo mejor soy un buen estudiante, soy un buen trabajador, soy un buen esposo, pero eso no me va a salvar, Señor. Solo Cristo puede salvar. Me sujeto a ti, Señor. Solo Cristo, hermanos, puede salvar. Pero estos falsos maestros no se sujetaban a esa verdad. Y eso les llevaba a ser impuros, corrompidos, tanto interna como externamente. Ellos, dice Pablo, y para terminar, se han vuelto inútiles para cualquier obra buena. Y una vez más resuenan en nuestra mente las palabras del Señor Jesús. Un árbol bueno no puede dar malos frutos, pero también un mal árbol no puede dar buenos frutos. Hermanos, necesitamos un cambio profundo en nuestro corazón. No solo un cambio externo, necesitamos ni siquiera una limpieza de corazón, no, necesitamos otro corazón. Y solo Cristo puede hacerlo. Si tú ves tu vida y dices, no puedo dejar el pecado, vuélvete a Cristo, hermano, porque en Él hay verdadera esperanza, verdadero poder para transformar y para salvar. Tito, hermanos, debía callar, denunciar y apartarse de estos falsos maestros, porque ellos se habían apartado del único mensaje que tiene poder para salvar, el mensaje del evangelio de Cristo Jesús. Hermanos, que Dios nos conceda como iglesia jamás apartarnos del bendito evangelio, porque hemos escuchado el resultado: carácter corrompido, testimonio corrompido, estado espiritual corrompido. Pero en el evangelio, hermanos, y lo vamos a comenzar a estudiar las siguientes semanas, Tito capítulo 2, nuestra vida puede ser verdaderamente transformada. No de lengua para afuera, tanto interna como externamente.
Hermanos, hagamos lo que sea necesario en este lugar y en nuestra vida para no perder del centro a Cristo. No perder del centro su evangelio. Ay, hermano, es que en las canciones se mencionan mucho a Cristo. Lo siento, pero es que Cristo lo es todo. Ay, hermano, se habla mucho de arrepentimiento y de la sangre de Cristo, hermano. Lo siento, pero Cristo es el centro en este lugar. Y que Dios nos conceda la dicha y el bendito privilegio de que así sea para siempre. Para terminar, en ese capítulo de Isaías, capítulo 1, cuando el Señor dice: estoy hastiado de sus holocaustos, de sus mandamientos, de sus ofrendas, hay una gloriosa esperanza, el evangelio. Dice Isaías 1, 16 al 18, y acompáñenme todos a leerlo y ahí vamos a culminar. Isaías 1, 16 al 18. Lavaos y limpiaos. Isaías 1, 16 al 18. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Y uno dirá: hermano, yo no puedo. Hermano, qué bueno que acabas de decir eso. Porque ahí comienza la esperanza. Cuando reconocemos que nosotros no podemos. Pero por eso el Señor nos dice, versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Padre bendito, te doy gracias. Gracias porque en medio de nuestra debilidad, Señor, tú has extendido tu mano de misericordia hacia nosotros. Padre, perdónanos. Perdónanos porque estamos en un extremo o en el otro. Nos creemos demasiado justos, demasiado buenos y somos orgullosos y jactanciosos y nos creemos superiores que los demás, que se nos olvida. Así como un día, como hoy, Señor, recordamos. El Rey de Reyes y el Señor de Señores entró montado en un asno. Un rey humilde. Señor, no merecemos nada más que tu juicio y tu severidad. Pero que hoy Cristo sea nuestro único refugio, Señor. Nuestra única gloria, Padre. Pero otros están en el extremo de sentirse tan pecadores que es imposible para Cristo salvarlos. Oh Señor, ayúdanos a entender que eso también es orgullo, porque tu amor es más grande que nuestro pecado, Señor. Tu gracia, Señor, y tu perdón es suficiente, Señor. Ayúdanos, amado Dios, a contemplar la belleza del Dios del universo, clavado en una cruz, derramando su sangre por pecadores, y al tercer día levantándose de entre los muertos para darnos esperanza y vida eterna. Amado Dios, que tu Hijo Jesús sea el centro de esta iglesia, siempre, de nuestra predicación, de nuestra alabanza, y sobre todo, de la vida de cada uno de nosotros. Por favor, Señor. No lo merecemos, pero nos arrojamos a tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. De esa misma manera te pedimos por el tiempo.